Imagina que el escándalo que creías enorme acaba de volverse monstruoso. Lo que parecía una historia más del mundo del espectáculo mexicano se transformó, según versiones que circulan y según la información que Javier Seriani afirmó tener en su programa, en uno de los presuntos encubrimientos más costosos que se han visto en la farándula reciente. Y la cifra que hizo temblar a todo México fue una sola: 10 millones de pesos. 10 millones que, según las fuentes citadas por Seriani, habrían salido del bolsillo de Pepe Aguilar para silenciar a personas que tenían información comprometedora sobre la supuesta infidelidad de Ángela Aguilar. 10 millones destinados, según la narrativa que expuso Seriani, a borrar fotos, destruir registros, comprar contratos de confidencialidad, desaparecer testigos y cerrar bocas antes de que la historia viera la luz. Y aún así, la historia explotó. Aún así, la información llegó a oídos de periodistas. Aún así, las supuestas fuentes decidieron hablar. Hoy vamos a recorrer este caso desde la raíz. ¿Qué habría pagado Pepe? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Cuánto pidió cada persona? ¿Cómo funcionó este supuesto operativo de silenciamiento? ¿Qué pruebas dice tener Seriani? Cómo ese plan, según él, terminó derrumbándose por una mezcla de culpa, resentimiento y errores legales. Y sobre todo, vamos a explorar las implicaciones de esa versión de los hechos: la moral, la emocional, la pública, la familiar. Porque aquí no estamos viendo solo un escándalo amoroso. Estamos viendo una historia donde una familia poderosa habría intentado controlar la narrativa y terminó, supuestamente, creando un incendio imposible de apagar. La bomba inicial cayó cuando Seriani aseguró que sus fuentes, empleados, abogados, testigos directos de las negociaciones, le habían revelado que Pepe Aguilar habría pagado cantidades altísimas a por lo menos 14 personas para borrar cualquier rastro de la relación entre Ángela y su presunto amante, Emiliano Martínez, un productor musical. No estamos hablando, según él, de rumores vagos o inventos. Habló de números específicos, de nombres específicos y de acuerdos de silencio. Pero el giro más fuerte llegó cuando Seriani dijo que entre las personas pagadas estaría también el propio Emiliano. Según esas fuentes, Emiliano habría recibido alrededor de 1.800.000 pesos para desaparecer y nunca hablar. Ese dato hizo que el país entero se detuviera. Porque si el presunto amante firma un acuerdo millonario con cláusulas tan estrictas que incluyen multas por millones adicionales, la cosa suena más grande de lo que nadie imaginaba. Vamos por partes, porque esta historia tiene capas. Según los reportes del programa de Seriani, todo habría comenzado en julio de 2024, apenas un mes después de la boda entre Ángela Aguilar y Cristian Nodal. En aquel momento, según las versiones citadas por Seriani, Pepe ya sabía de la existencia de Emiliano. Su investigador privado le habría entregado un informe detallado: fotos, registros de hoteles, testimonios de empleados, incluso supuestos horarios y ubicaciones que coincidían con encuentros clandestinos. La reacción de Pepe, según esas fuentes, habría sido inmediata. Confrontó a su hija. Exigió explicaciones. Le preguntó si mantenía una relación paralela mientras estaba casada. Y lo que surgió ahí, según las versiones que expone Seriani, habría sido una mezcla de negación, lágrimas, evasivas y, finalmente, una confesión parcial. Que sí había conocido a Emiliano antes de Nodal. Que sí había existido algo. Que supuestamente ya estaba terminado. Que todo había quedado atrás. Pero Pepe, según esas fuentes, no creyó esa versión. Y en ese punto tomó una decisión: no exponer a su hija públicamente, no forzar rupturas, no hacer escándalo interno, sino controlar el daño desde las sombras. Voy a arreglar esto, pero vas a hacer exactamente lo que yo diga, es la frase que supuestamente le habría dicho Pepe a Ángela en ese momento. Y a partir de ahí comenzó, según Seriani, el operativo más ambicioso que había hecho en su vida para proteger a un miembro de su familia. El primer paso fue reunir a su equipo legal de élite, el mismo que maneja contratos, derechos, demandas y crisis para celebridades de alto perfil. La instrucción de Pepe habría sido clara y directa: identificar a todas las personas que tenían algo que pudiera comprometer a Ángela y comprar su silencio antes de que la información llegara a los medios. El equipo legal comenzó su investigación en agosto de 2024. Y según la reconstrucción presentada por Seriani, identificaron a 14 personas clave: empleados de hoteles, un paparazzi, amigos cercanos de Emiliano, técnicos de un estudio de grabación, un chofer privado y, por supuesto, el propio productor musical. A cada uno de ellos, siempre según esta versión, se le habría ofrecido dinero a cambio de destruir evidencia y firmar acuerdos de confidencialidad de por vida. La primera persona en esa lista habría sido un recepcionista de un hotel boutique en Guadalajara. Él, según Seriani, tenía copias de registros en los que aparecía una huésped llamada María González, nombre falso que supuestamente usó Ángela. El recepcionista recordaba haberla visto llegar 3 veces en horarios discretos entre marzo y junio. Y también recordaba que, 30 minutos después, llegaba un hombre que coincidía físicamente con Emiliano. Los abogados de Pepe le habrían ofrecido primero 80.000. El empleado lo rechazó. Dijo que podía venderlo más caro a los medios. Subieron la oferta. Y al final, según Seriani,
La cifra acordada fue de 180,000 pesos. El empleado habría destruido los registros, firmó acuerdo de silencio y aceptó el pago, hasta que meses después, resentido al ver que la historia salió igual, habría hablado con las fuentes de Seriani bajo anonimato. El segundo caso sería aún más delicado. Una gerente de housekeeping en Miami. Según estas versiones, ella supervisó la limpieza de una suite donde Ángela se hospedó en agosto. Su equipo habría encontrado indicios de presencia masculina, ropa de hombre en el closet, artículos de aseo masculinos y una copa con marca de labios que no coincidía con el labial usado por Ángela. Pero lo más comprometedor, según Seriani, es que una empleada tomó una foto de esa ropa cara para mostrársela a sus amigas. Esa foto existía. Era evidencia. Los abogados negociaron con la gerente, quien tenía acceso total al teléfono de esa empleada. Ofrecieron 220,000, de los cuales 50,000 fueron directamente para la trabajadora que tomó la foto. Ambas aceptaron. La foto habría sido eliminada. Los acuerdos firmados. El silencio garantizado, por un tiempo. Luego llegó el pago más grande después del de Emiliano, 850,000 pesos al paparazzi de Los Ángeles que, según Seriani, tenía fotos de Ángela y Emiliano besándose en un estacionamiento privado. Ese fotógrafo incluso había contactado a TMZ. Pedía 400,000. Pero los abogados de Pepe llegaron antes y le ofrecieron más del doble. La condición, entregar absolutamente todo. Las fotos originales, las copias, la tarjeta de memoria, la cámara. Firmar un acuerdo que declarara que las fotos habían sido tomadas en propiedad privada para asegurar que fueran ilegales de publicar. Y aceptar una cláusula de penalización multimillonaria si rompía el silencio. El fotógrafo aceptó. Desapareció del mundo del espectáculo. Se mudó de ciudad. Vivió con el dinero. Hasta que, tiempo después, cuando vio que la historia de Ángela y Emiliano ya circulaba por otras fuentes, se sintió estúpido por haber vendido la exclusiva más grande de su vida, y terminó contándole detalles a personas cercanas que eventualmente llevaron la información a Seriani. Y así se repitió la historia con cada una de las 14 personas. 4 amigos de Emiliano habrían aceptado 120,000 cada uno. 2 técnicos del estudio habrían aceptado 95,000 cada uno. El chofer privado aceptó 140,000. Todos firmaron acuerdos estrictos. Todos cobraron. Todos callaron. El último de la lista fue Emiliano. Según Seriani, este pago fue el más delicado y el que desencadenó el resto de la historia. Porque él no solo tenía rumores. Él tenía, supuestamente, mensajes, fotos privadas, videos, correos, evidencia de años. Al principio, según las fuentes de Seriani, los abogados de Pepe le ofrecieron 1,5 millones. Emiliano habría pedido 2,5 millones. Y el acuerdo final quedó en 1,800,000. Lo que firmó, según esta narrativa, fue brutal. Entregar todos los dispositivos, formatear computadoras, borrar todo, jamás volver a contactar a Ángela, jamás hablar de ella, jamás dar entrevistas. Y si rompía la cláusula, pagar 5 millones adicionales. Emiliano aceptó. Firmó. Guardó silencio. Y aún así, el plan falló. ¿Por qué? Porque según la reconstrucción de Seriani, había testigos que los abogados nunca localizaron. Un empleado de un edificio donde vive Emiliano. Un mesero que los habría visto cenar. Un vecino chismoso que trabaja en medios. Un blog que publicó detalles sin nombres. Y lo más grave, el propio investigador privado que Pepe contrató habría guardado copias de todo su trabajo. Ese investigador, según las fuentes de Seriani, empezó a sentirse incómodo. Que aquello ya no era proteger a una familia, sino encubrir algo que, si algún día explotaba, podría involucrarlo legalmente. Guardó copias. Consultó a su propio abogado. Y eventualmente filtró información de forma anónima a periodistas de confianza. Esa información llegó a manos de Javier Seriani en noviembre de 2024. Y aquí viene un punto importante. Seriani no publicó inmediatamente. Verificó. Comparó versiones. Buscó confirmaciones de distintas fuentes. Se encontró con que varias de las 14 personas pagadas estaban dispuestas a hablar off the record porque, según él, se sentían usadas, sucias, engañadas. Tomé el dinero, destruí todo, cumplí, y para nada. Porque la historia salió igual, habría dicho uno de los empleados según lo narrado en el programa. Ese sentimiento, según Seriani, hizo que varios rompieran el silencio de manera indirecta. Cuando Seriani presentó la historia en su programa, Pepe Aguilar lo negó todo públicamente. Dijo que eran acusaciones falsas, manipuladas, injuriosas. Que jamás había pagado nada para ocultar nada. Que su hija era víctima de una campaña de difamación. Pero Seriani, en su siguiente emisión, presentó números específicos. Montos concretos. Historias paralelas que se alineaban. Contratos que, según él, provenían de las fuentes. Y cuando Pepe amenazó con demandarlo, Seriani respondió con una frase que encendió las redes. Por favor, demándame, porque en el proceso de descubrimiento tendrás que entregar tus registros bancarios y ahí veremos todas tus transferencias.
Pepe, según Seriani, no procedió legalmente contra él, pero sí procedió contra Emiliano. Y ese fue, siempre según esta narrativa, el error más grande. Porque al demandar a Emiliano por supuestamente violar el acuerdo de confidencialidad, tuvo que presentar el contrato como evidencia en corte. Y una vez en corte, los documentos se vuelven registros públicos. Cualquiera puede pedirlos. Eso incluye a periodistas. Seriani aseguró que lo hizo. Y que encontró ahí las firmas, las cláusulas, las penalizaciones y los montos. Es decir, que el intento legal de cortar la fuga terminó confirmando la existencia del acuerdo mismo. A partir de ese momento, la historia evolucionó de un escándalo amoroso a una conversación seria sobre poder, dinero y control. Las redes se llenaron de opiniones divididas. Para muchos, gastar tanto dinero en silenciar a tantas personas es evidencia de que había algo grave que ocultar. Si no había nada que esconder, ¿por qué pagar millones? Era la pregunta más repetida. Para otros, Pepe simplemente actuó como cualquier padre con recursos que protegería a su hija de un escándalo devastador. Analistas de espectáculos dijeron que esto afectará la imagen de Pepe por años, que pasará de ser visto como un patriarca tradicional y fuerte, a ser visto como alguien que usó su dinero para manipular la realidad. Columnistas señalaron que lo que hizo que el caso se volviera aún peor fue precisamente el encubrimiento costoso, que si todo se hubiera enfrentado con honestidad desde el principio, habría sido un tema incómodo, sí, pero pasajero, que al tratar de controlar la verdad con dinero, la verdad regresó multiplicada. Y aquí va la reflexión profunda. Cuando un escándalo se basa en una acción personal, un error, una infidelidad, una mala decisión, puede doler, pero es manejable. El público perdona cuando ve honestidad. Lo que el público no perdona es sentir que intentaron manipularlo, comprar su silencio, borrar evidencia, o jugar detrás del telón como si todos fueran piezas de ajedrez. Según la narrativa que reveló Seriani, ese habría sido el error más grande de la familia Aguilar. No la supuesta infidelidad, no la relación paralela, sino el intento de sofocar la verdad usando dinero y poder. Y peor aún, el intento fallido. Porque ahora la historia ya no es Ángela engañó a Nodal. Ahora es Ángela engañó a Nodal y Pepe gastó 10 millones comprando silencio. Eso pesa. Eso mancha. Eso deja cicatriz. Y lo más irónico, según Seriani, es que Pepe creó exactamente el escenario que intentaba evitar. Quería proteger a su hija de la humillación pública, pero terminó construyendo una que será recordada por años. Quería evitar que se cuestionara la integridad de su familia, pero ahora se cuestiona 3 veces más. Quería controlar lo que se decía de Ángela, pero terminó dándole más material a los medios. La moraleja es clara, en la era digital, ningún encubrimiento es eterno. El silencio comprado dura hasta que alguien se arrepiente de haberlo vendido. Las historias que se esconden con dinero vuelven más fuertes. Y cuando regresan, no perdonan a nadie. ¿Y tú, después de escuchar todo esto, de qué lado estás? ¿Crees las versiones presentadas por Seriani? ¿Piensas que todo esto podría ser exageración o venganza mediática? ¿O crees que hay demasiados detalles, demasiadas coincidencias, demasiadas voces para ignorarlo? Déjame tu opinión, porque esta conversación no se acaba aquí. Y si quieres seguir al tanto de las revelaciones más fuertes, las versiones más comentadas y los recibos más pesados del mundo del espectáculo mexicano, ya sabes lo que toca. Mantente aquí, cerquita, porque la próxima bomba puede caer en cualquier momento. El verdadero impacto de todo esto no está nada más en los pagos, en las cifras, en los acuerdos supuestamente firmados. El verdadero golpe está en lo que esta historia dice de poder, de imagen, de familia y de cómo la verdad siempre encuentra una rendija por donde colarse, aunque intentes taparla con fajos de billetes. Imagina a Pepe Aguilar sentado frente a sus abogados, revisando reportes, contratos, montos, nombres, todo lo que presuntamente se movió para mantener este secreto enterrado. Según la narrativa que difundió Javier Seriani, durante unos meses Pepe se habría sentido tranquilo, confiado, casi victorioso. De agosto a octubre de 2024, todo parecía bajo control. Los empleados pagados callaban. Los registros de hoteles supuestamente fueron destruidos. Las fotos comprometedoras nunca salieron a la luz. Emiliano desapareció del mapa mediático. En la mente de cualquiera, eso suena a operación exitosa. El escándalo se sofocó antes de explotar. La imagen pública de Ángela seguía golpeada, sí, pero todavía manejable. La versión oficial en redes seguía siendo pobrecita, la engañaron, la dejaron, mientras que cualquier versión que la pintara como infiel quedaba como chisme sin probar. Y ahí está el detalle, mientras el público no ve pruebas, duda. Mientras las cosas estén en la sombra, todavía puedes manejar el discurso. Pero según las fuentes citadas por Seriani, Pepe habría cometido un error básico, creer que se puede silenciar absolutamente a todos. Porque mientras el equipo legal tachaba nombres en su lista de 14 personas controladas, había otros que ni siquiera sabían que existían. El vigilante del edificio. El vecino que ve quién entra y quién sale. El mesero que atiende mesas en un restaurante y reconoce a los famosos.
el amigo del amigo. Y por supuesto, el investigador privado que fue testigo directo de todo el proceso de seguimiento. Ese investigador es un personaje clave en esta segunda parte de la historia. Según lo que contó Seriani, este hombre guardó copia de todo su reporte desde el inicio. No lo hizo para venderlo, ni por maldad, sino por instinto profesional. Cualquier investigador con experiencia sabe que, si algo se complica, necesitas pruebas de que hiciste tu trabajo correctamente. El problema vino cuando, según esta versión, él se dio cuenta de la magnitud del encubrimiento. Vio que se estaban pagando cantidades enormes a empleados humildes, a técnicos, a choferes, a paparazzis, a amigos, a todo el que pudiera hablar. Vio que se estaban destruyendo documentos, borrando imágenes, firmando contratos draconianos. Y en su conciencia empezó a sonar la pregunta incómoda. ¿Esto sigue siendo proteger a una familia o ya es encubrir algo que el público tiene derecho a saber? Dicen que ese conflicto lo llevó a consultar a su propio abogado. El consejo habría sido simple: conserva copias, protégete, no las vendas, pero tampoco las destruyas. Y cuando la cosa se salió de control y el escándalo de Ángela empezó a crecer de otras formas, él habría decidido filtrar partes de la información, de manera anónima, a periodistas que consideraba serios. Entre ellos, Javier Seriani. Y aquí es donde se arma el rompecabezas. Seriani recibe datos. No de uno, sino de varios frentes. Por un lado, versiones de personas que formaron parte de las negociaciones de silencio. Por otro, la información que le llega de alguien que estuvo desde el inicio en la investigación privada. Y todavía por otro, los comentarios, rumores y susurros de la industria musical, donde el nombre de Emiliano y el tema con Ángela ya corría de pasillo en pasillo como secreto a voces. Lo que hace Seriani, según él mismo relata, es juntar piezas. Consigue que 6 de las 14 personas que supuestamente recibieron pagos le den su testimonio fuera de cámaras, protegidos, sin revelar su identidad. Revisa que las cantidades que mencionan coincidan. Checa que las fechas hagan sentido. Compara detalles, el hotel, la ciudad, el tipo de contrato, las penalizaciones. Y cuando todo encaja, decide soltar la bomba en su programa. Y ojo aquí, lo que realmente quiebra la defensa de Pepe no es solo que un periodista diga "me contaron". Lo que revienta la cosa es que, según la versión de Seriani, hay documentos, contratos, números, clausulados, y que al momento de reaccionar indignado, Pepe habría elegido mal el frente de ataque. Porque en lugar de concentrarse en desmentir y dejar que la historia se muriera con el paso de los días, presuntamente decidió meter a la ley, pero no contra el periodista, sino contra Emiliano. Según lo que se ha dicho, Pepe interpuso una demanda contra el productor, acusándolo de haber violado el acuerdo de confidencialidad. Le exigió devolver el dinero y pagar millones en daños. Y ahí es donde, según la versión de Seriani, la estrategia de Pepe se le voltea como boomerang. Para que una demanda por incumplimiento de contrato proceda, tienes que presentar el contrato. Y cuando presentas el contrato, se vuelve parte del expediente judicial. Y cuando se vuelve parte del expediente, cualquiera con la información y los medios puede solicitar copia. Entre ese cualquiera está un periodista con tiempo, recursos y ganas de mostrarle al público lo que está oculto. Seriani asegura que eso fue exactamente lo que hizo. Que fue a los registros judiciales, pidió el expediente de la demanda, obtuvo copia del contrato entre Emiliano y el equipo de Pepe y lo revisó a detalle. Ahí, según su versión, estaban las cláusulas de confidencialidad, las penalizaciones millonarias, los montos acordados, las obligaciones de borrar evidencia, de no hablar, de no postear, de no dar entrevistas nunca. Es decir, que en el intento de forzar a Emiliano a pagar por una supuesta filtración, Pepe habría dejado al descubierto, legalmente y en papel, el corazón del encubrimiento que tanto quería mantener bajo llave. Imagínate ese momento. Mientras tanto, en redes, el público hacía lo que mejor sabe hacer: tomar partido. Algunos escribían que Pepe había hecho lo que cualquier padre con dinero haría para proteger a su hija de un escándalo que podía destruirla emocionalmente. Que usar sus recursos en su familia no era un crimen. Que él no había obligado a nadie. Que los empleados aceptaron por voluntad propia. Otros, en cambio, lo veían como el gran villano de la película. Decían que no solo toleró la supuesta infidelidad, sino que la encubrió, la financió y la blindó. Que 10 millones de pesos, en un país con tanta desigualdad, podrían haber cambiado la vida de muchas personas, pero se habrían usado para tapar las decisiones de una sola. Y en medio de eso, ¿dónde quedaba Ángela? Esa es la parte más cruel de la historia. Porque más allá de si la relación con Emiliano fue real o no, si la infidelidad fue total, emocional, física o solo una cercanía indebida, el punto es que la imagen de ella queda amarrada para siempre a 2 palabras: infidelidad y encubrimiento. Ya no se habla solo de su talento, de su voz, de sus conciertos. Ahora, cada vez que su nombre aparece, el público recuerda todo esto. Así funciona el imaginario colectivo. No se queda con detalles legales. No se aprende las cláusulas del contrato. No distingue que fue confirmado judicialmente y que sigue en terreno de versiones. Lo que recuerda es el titular emocional:
Pepe pagó millones para ocultar lo que hizo Ángela. Y eso, simplemente, es devastador para cualquier carrera. Pero también hay otro ángulo, el humano. Ponte un segundo en los zapatos de Ángela, según esta reconstrucción. Te equivocas. Cruzas una línea en tu vida personal. Crees que puedes seguir adelante, que nadie lo sabrá. De pronto, tu papá se entera, arma todo un operativo gigantesco para evitar que el mundo lo conozca, paga, negocia, borra. Y cuando parece que todo está arreglado, la verdad sale de todas formas. Ahora no solo lidias con la culpa por lo que hiciste. Lidia con la culpa por lo que tu papá hizo para cubrirte. Lidia con la presión de ser la causa de un encubrimiento millonario. Lidia con la mirada de quienes te dicen te equivocaste y con la de quienes te dicen nos mentiste. Lidia con el juicio moral y el juicio económico. Y encima, con la sensación de que tu propio padre se quedó expuesto por tratar de protegerte. Eso no lo arregla ningún contrato, ninguna demanda, ningún comunicado. Eso es peso que se queda en el corazón y en la relación padre-hija por años. Y luego está el tema del mensaje que se manda cuando alguien con poder actúa así, si es que esta versión es cierta. El mensaje es, si tengo dinero, puedo comprar la realidad que me conviene. Puedo borrar fotos, desaparecer testigos, reescribir lo que pasó. Pero lo que este caso nos enseña, siempre desde la lectura que se hace a partir de lo dicho por Seriani, es que esa ilusión tarde o temprano se rompe. La verdad no se deja comprar del todo. Se alquila un rato. Se retrasa. Se enreda. Pero no desaparece. Pepe, según esta narrativa, habría aprendido la lección más dura para alguien poderoso. El dinero compra silencio, pero no dignidad. Compra miedo, pero no lealtad eterna. Compra papel firmado, pero no borra la memoria de quienes estuvieron ahí, ni la conciencia de los que sienten que participaron en algo sucio. Y bastan unas cuantas conciencias intranquilas para que un encubrimiento entero se venga abajo. Por eso, hoy el caso de Ángela y Pepe no se discute solo en términos de chisme. Se discute como ejemplo de lo que puede pasar cuando una familia famosa decide enfrentar un problema humano con fuerza bruta económica en lugar de con verdad. La pregunta clave es, ¿valió la pena? Si todo lo que relató Seriani es tal como le expuso, Pepe gastó 10 millones y aún así terminó con su reputación dañada, con la de su hija cuestionada, con un productor demandado, con documentos legales filtrados y con el público más desconfiado que nunca. La inversión, entonces, no solo falló, se regresó en forma de golpe triple. Y ahí entra la moraleja. Si desde el principio se hubiera optado por la honestidad, la historia sería durísima, pero sencilla. Una joven famosa cometió un error en su vida amorosa. Punto. El público habría hablado, criticado, memeado, sí, pero eventualmente habría pasado la página. Todos hemos visto como artistas que aceptan sus errores, que piden perdón, que muestran arrepentimiento real, logran reconstruir su imagen con el tiempo. En cambio, cuando optas por negar, por atacar a quien cuestiona, por pagar silencios, por demandar a quien sabe demasiado, la historia cambia de género. Deja de ser un drama romántico y se convierte en thriller político, versión farándula. Ya no se trata de quien engañó a quién, sino de quien intentó manipular la verdad y a qué costo. Y tú, como público, también eres parte de esto. Porque mientras haya audiencia para el chisme, habrá incentivo para hacer cualquier cosa por controlar la narrativa. Mientras sigamos creyendo todo sin cuestionar, los poderosos seguirán pensando que nos pueden manejar con un comunicado y un cheque. Pero también, mientras existan periodistas que se atrevan a investigar, a preguntar, a contrastar, y mientras existan fuentes que digan ya no puedo callar, la verdad va a seguir saliendo, aunque llegue tarde, aunque llegue por los caminos más retorcidos. Al final, lo que esta historia nos deja es una lección para todos lados. Para las figuras públicas, no subestimen al público. No crean que con dinero van a borrar lo que hicieron. Tal vez lo retrasen, pero cuando explote, va a explotar más fuerte. Para los poderosos, proteger a tu familia no es lo mismo que encubrirla. El amor se demuestra también poniendo límites y asumiendo consecuencias, no comprando silencios. Para la audiencia, no somos simples espectadores, somos parte del juego. Si premiamos la honestidad y cuestionamos las versiones bonitas pero vacías, obligamos a las figuras públicas a ser más transparentes. Y para quien se equivoca, sea famoso o no, el mensaje es muy claro. Siempre será menos destructivo decir sí, fallé, lo siento, estoy tratando de aprender que construir una montaña de mentiras y dinero encima de un error humano. Porque las montañas se derrumban. Y cuando lo hacen, aplastan a todos los que estaban abajo. Así terminamos esta segunda parte de una historia que, según las fuentes y versiones que han salido, parece más guión de serie que vida real. Pero te lo recuerdo, hay muchos detalles que solo conocen directamente los involucrados, y ellos también tienen derecho de réplica y de contar su propia versión. Lo que tenemos hasta ahora es una cara del cuento, la que se ha narrado desde los micrófonos de Javier Seriani y las filtraciones que él asegura haber recibido. Lo que viene después, si habrá más documentos, más demandas, más aclaraciones o tal vez, un silencio incómodo, está todavía por verse. Y mientras eso pasa, aquí vamos a seguir analizando, desmenuzando,
contando las historias como se dicen en pasillos, pero siempre marcando donde hay pruebas y donde hay versiones. Porque el chisme se disfruta, sí, pero también se piensa. Y en el mundo del espectáculo mexicano, créeme, esta solo es una de muchas bombas que están por explotar.